El siguiente panel está titulado El futuro de Data y Analytics y Bancarización. Julián González es el moderador, es MBA Candidate, magíster en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en minería de datos y licenciado en Economía. Actualmente se desempeña como Head de Pre-Sales y Customer Success para Experian Spanish Latam. Con 2 años en Experian, ingresó a la compañía como consultor de negocio, participando en proyectos estratégicos para entidades de la región. Fue manager del equipo de Solution Selling y se desempeñó como Solution Advisor en Estados Unidos en 2017 y 2018, diseñando soluciones para la evaluación crediticia en organizaciones tales como Wells Fargo y USAA. Todo tuyo, Julián. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Muy bien. Voy a invitar tal vez a mis colegas de panel, si se quieren también ir acercando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer presentación, así que... Bueno, esto sí es desafiante, ¿eh? El último panel del día. Pablito. ¿Todo bien? Tomen asiento, pónganse cómodos. Acá hubo muchos comentarios sobre hablar antes del almuerzo, hablar después del almuerzo, lo desafiante de hablar después de Mercado Libre, ahora hablar después de Rappi. Esto es desafiante, cerrar el evento, ya se dijo todo. Ya no hay más café. No hay más café. ¿Qué hablamos? ¿De películas? ¿De series? Podríamos hablar de Netflix o algo por el estilo como para... House of the Dragons, ¿la vieron? El último capítulo, el que escribe está medio... O sea, una criatura, no sé si no quiero spoilear nada, pero ¿no? Hay un dragón, bueno, en fin. Voy a presentar aquí a mis invitados. A propósito, tengo HBO gracias a Rappi, porque soy Rappi Prime Plus, HBO gratis. Devolución de gentileza haciendo de buró, hablaban muy bien del buró, así que... Gracias, Ale. Estaba Xbox también en la presentación. Sí, no, pasa que no está discriminado por tipo de buró, pues si hubiese discriminado seguramente Experian hubiese salido más performante. Bueno, vamos con las presentaciones. Segundito. Voy comentando. Tema de hoy, bancarización. Un tema, para ponernos un poquito más serios, que tiene como 2 grandes patitas. Una patita que tiene que ver con la inclusión financiera y la gran problemática que tiene que ver los millones de personas que no tienen acceso al crédito. En América Latina somos unos 600 millones de personas, de los cuales 200 millones son pobres. Estamos hablando de más del 30% de la población. Es una problemática inmensa. Realmente el 10% de nuestros compatriotas en América Latina pasan hambre directamente. O sea, es una problemática que tiene una dimensión muy fuerte, que es la dimensión social y la dimensión económica. Y después está la otra dimensión, que lo venimos hablando aquí, sobre datos, scores y demás, y es el tema de cómo los incluimos, ¿no? Porque si no estamos siempre, de alguna manera, las empresas pescando una pecera, ¿no? ¿Cómo vamos a captar a aquellos clientes que están excluidos? Entonces, bueno, aprovecho aquí ahora sí a presentar a los panelistas. Pablo, y si pronuncio mal el apellido, vamos de vuelta, pero Mlinklewicz. Pablo Mlinklewicz. Está dentro del 90% de la población. Sí, yo por eso estaba tranquilo. Bueno, Pablito es licenciado en Estadística de la Universidad Nacional 3 de Febrero, con una especialización en Data Mining de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A lo largo de su carrera profesional fue director general de Ciencias de la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gerente de Data Governance en Telecom Argentina y Chief Data Officer en Arcos Dorados, donde trabajé en Arcos Dorados, así que después hablamos al respecto. Sí. En el 2021, Pablo se incorporó a Naranja X como Chief Data Analytics Officer, con el desafío de seguir potenciando la cultura cliente-céntrica basada en evidencia y datos que caracteriza a la organización a través de los equipos de Data Analytics, Advanced Analytics, Data Management y Big Data. Bienvenido, Pablo también. Acá tenemos otro Pablo Guzzi. Van a ser Pablo M y Pablo G a partir de ahora. Pablo Guzzi, ejecutivo con más de 10 años de experiencia en Data y Analytics con raíces en la disciplina estadística, una maestría en explotación de datos de la UBA y un MBA en Ditela, con trayectoria en múltiples empresas e industrias, entre ellas DirecTV, Garbarino, un retail, YPF, Naranja X y actualmente en Ualá. Activista acérrimo de la cultura data-driven y del rol principal y determinante que tienen los datos en las organizaciones. Además es docente en San Andrés en la especialización de Big Data, miembro de una de las organizaciones de CDOs más influyentes en la región, CDO Latam. Vamos, un aplauso a CDO Latam, muy bien. Y director de la carrera Data Analytics en Coder House. Es amante del cubo Rubik y entusiasta de la psicología. De hecho, te trajimos un cubo, si la producción lo alcanza. No, mentira, pero... Si la... Me desespero. Mi tío taclea y se viene el cubo.
Daniel Torres. Dani es Head de Data y Analytics en PayGo, una fintech subsidiaria del Banco Guayaquil. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el sector financiero, liderando equipos de inteligencia de negocios y analítica avanzada, destacando su participación en la construcción y desarrollo del equipo de Data y Analytics en algunas de las billeteras digitales y neobancos principales de Colombia y Ecuador. Licenciado en Administración de Empresas con formación complementaria en Gerencia y Negocios, Magíster en Analytics de la Universidad EAE en Barcelona. Así que bueno, bienvenidos a todos. Nosotros preparamos alguna guía, no tanto preguntas, pero tal vez una guía conceptual, digo, para la audiencia, sobre 3 grandes tópicos, ¿no? Uno, el primero, hablar en sí de la bancarización. Así que Dani, tal vez si te parece, comenzamos un poquito con vos. Contanos un poquito el modelo de negocio de PayGo, ¿no? Porque hasta donde entendemos, apunta realmente a población no bancarizada y subbancarizada. Entonces, tal vez así es importante ver cómo fue ese modelo en la implementación y qué tipo de información utilizan y qué resultados han obtenido hasta el momento. Hola, Juli. Buenas tardes a todos. Sí, justamente esa pregunta, Juli, me parece espectacular porque esa razón de ser, sí, empieza con la bancarización. Sí. Ecuador tiene un índice del 50% de no bancarizados en población adulta y ese es el primer reto. Sí. De esta manera luego entramos a ver qué sucede con esa población y es que el 86% de las personas no tienen acceso a crédito. Y menciono esto porque el reto fintech se vuelve muy apasionante cuando tenemos esto de frente. Entonces empezamos viendo estos números y la primera pregunta me gusta mucho relacionarla con el propósito que tiene la compañía. Sí, es sacudir lo cotidiano, desbloqueando experiencias en el manejo de tu dinero. Sí, y creo que desde el propósito nos dice necesitamos conocer a las personas. Necesitamos llegar a una población que no se ha llegado y necesitamos entender qué necesitan, qué quieren, cómo lo quieren, dónde están ubicados. Y es aquí donde como que relaciono esa primera pregunta. Si el modelo de negocio de PayGo empieza bancarizando a las personas, ofreciéndoles un producto financiero para que puedan vincularse en el sistema, que uno creería no sería como el primer punto nada más, ¿sí? Porque luego es cómo te hago pertenecer al crédito, cómo te ayudo, cómo te facilito, porque tenemos un tema y es la cantidad de crédito no formal, ¿sí? Y la cantidad de crédito no formal tiene unos mecanismos de cobro tampoco muy formales, ¿sí? Entonces la propia población empieza viviendo un desafío diario cuando necesita algo más. Desde PayGo básicamente el modelo de negocio nos lleva a bancarizar a las personas y proveerles soluciones financieras y empezarlos a integrar dentro del sistema de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. ¿Qué viene con tema de datos? Juli, y era algo que hablábamos con varias personas de los que hemos estado acá en el foro, necesitamos mucha información diferente, porque al ser el 50% no bancarizado, no están en el buró, ¿sí? Entonces empieza siendo una barrera para hacerte partner, para poderte prestar un servicio. Y los datos son fundamentales desde la propia visión del board y del CEO. Los datos son quienes nos han permitido apalancar y conocer a la población. Teníamos unas metas de adquisición el primer mes, 2 meses, que terminamos superando de una manera bien interesante, justo por haber trabajado con data, justo por haber entendido quiénes eran los clientes que nos pintábamos desde el buyer persona y quiénes fueron los que recogimos y que se conectaron a la idea PayGo. Entonces, eso, Juli, es como lo inicial de lo que PayGo está buscando y cómo la data y la analítica nos han permitido estar más adelante en lo que estamos haciendo en Ecuador. Súper interesante. Y al respecto, Ualá viene trabajando hace... Sí, obviamente. Sí. Una pregunta. Pero estoy curioso, voy acá para que me escuchen. Me da mucha curiosidad si la oferta de valor que trae PayGo viene de... por ahí el informalismo de otorgar créditos o es algo que no existe y hay que explotarlo. Digamos, hay una demanda de parte del público que no existe o existe, pero existe en el informalismo y de alguna manera ustedes la están digitalizando. Súper, Pablo. Buena pregunta. No existe, ¿sí? O sea, no existe una manera formal, ¿sí? Ahí está el informalismo de la plata que te prestan a intereses altísimos y cuyo cobro es de otro estilo. Entonces llega la digitalización y llega un... Sí. Usar la palabra usurero, que queda automática. Usurero. Entonces llega ese reto de digitalizar y de volver la experiencia
con el préstamo mucho mejor. Gracias. Ahora sí, Pablito, en realidad tu experiencia, si querés hablar un poquito de Ualá, tal vez cortito, y experiencia también con lo mismo, ¿no? Data y analíticas para los no bancarizados. Bueno, Ualá es una fintech, actualmente opera en Argentina, Colombia y México. Nació en Argentina, tiene más o menos unos 5 millones de usuarios. En Colombia arrancó operaciones hace bastante más poco y en México hace un año, así que están en un estadio más inmaduro. Nace con una oferta de valor que se vio mucho más reflejada en el público no bancarizado que en el bancarizado, naturalmente, porque el bancarizado tiene tarjeta de crédito, tiene tarjeta de débito, tiene cosas con las cuales puede moverse. En cambio, el no bancarizado pasó a tener una alternativa y una forma de contratar Netflix, por ejemplo, ¿no? Es habitual ver que dentro de los usuarios iniciales, los que tienen más antigüedad en Ualá, van a encontrar débitos de Netflix, van a encontrar servicios a los cuales Ualá les permitió acceder y sin una tarjeta de crédito no hubiesen permitido. Eso como estadio inicial. Hoy está en otro estadio, sobre todo en Argentina, con un montón de ofertas, con un ecosistema financiero alrededor, o pudiendo otorgar créditos, pudiendo dar inversiones. Hoy te permitimos invertir en fondos comunes, te permitimos hacer un montón de cosas que generalmente no tenés acceso si no estás en un banco, si no estás bancarizado. ¿Cómo se refleja esto adentro, digamos, del mundo data? Básicamente nos plantea un desafío constante y muy complejo, porque de repente le tenés que dar, supónganse que están en el estadio en el cual Ualá quiere empezar a dar créditos y se encuentra con que la mayoría de su segmento en ese momento era no bancarizado. No hay buró, la data alternativa ya nos exploró Ale, que funciona de forma hasta ahí. Entonces entras en ese desafío y la única forma de vencerlo, por lo menos desde mi punto de vista, es tomando más riesgo. O sea, a veces hay que prestar para generar esa historia y después poder curar a quién puede seguir prestando, a quién no, o tratar de hacer con algún algoritmo tipo lookalike, a ver quién está en esas mismas condiciones de poder tomar riesgo con la data que estás generando. Pero toca, sin lugar a dudas, tomar riesgos, pasar límites que conocemos en la industria financiera, porque si no es imposible. Después hay una realidad, y es que hoy Ualá lo tiene gente que está bancarizada y lo usa para otros gastos alternativos también, con lo cual empezamos a usar esos datos también para tratar de correlacionar usuarios, pero partió y nació desde otro lugar, desde el sueño de tratar de democratizar las finanzas, y eso desde el punto de vista data nos genera un desafío enorme, porque muchas veces no contamos con lo que en general se cuenta en el circuito financiero tradicional y tenés que ir generando esa historia. En resumen, un poco el desafío paso. No, súper, y el concepto de buscar o de alguna manera aceptar que puede haber riesgos, ¿no? Que es difícil eso, cuando un área de riesgo busca minimizar un riesgo, y en este caso es abrir un poquito ese grifo, pero bueno, exploratorio. Pablo, me sigo con vos. Es similar, porque en realidad con Naranja tienen una trayectoria que empezó por otro camino, ahora terminaron más en una experiencia bancaria. Entonces también, ¿qué desafíos encontraron en cuanto a la utilización de la data? Tal vez qué escollos tuvieron y qué resultados, ¿no? Bueno, Naranja X es una empresa que tiene más de 37 años en el mercado, con más de 180 sucursales en el país, y por ahí la diferencia que tiene no es un banco, no es una fintech, tiene la posibilidad también de brindar préstamos y además de tener una tarjeta de crédito muy histórica. Y el gran desafío, la gran misión que tenemos es la inclusión y la educación financiera. Y justo lo que venimos hablando, lo que venía contando Ale atrás, es lo que nos desafía, creo que a todos, por lo menos en este panel también, que es cómo las personas que no están en un buró, que es como lo contaba Ale, cómo hacemos para incluirlos en ese proceso y le permitimos un poco lo que contaba Pablo, lo que contábamos recién, cómo hacemos para que puedan tener un servicio que antes no tenían. Para lo que tiene que ver con datos, el gran desafío es, al no tener información de contexto, cómo a partir de eso uno puede generar un nivel de riesgo o algún tipo de previsibilidad de lo que va a pasar con un cliente que se onboardea desde ese lugar. Con lo cual ese es el gran desafío cotidiano que tenemos nosotros. Hoy estamos incorporando más de 5.000 clientes por mes a partir de información alternativa, lo que nosotros llamamos un score alternativo. Y me puse como desafío en este espacio no utilizar ninguna palabra esta que llaman las buzzwords, porque si no, viste, es como que vas tirando esas frases que el objetivo no es decirlas. Así que tenemos un riesgo que calculamos de manera alternativa, basado en información que surge, que no viene de un buró.
Aunque el desafío, como decía Ale y recién lo contaba Pablo, es justamente asumir un riesgo que hoy no estamos tan dispuestos a asumir, hoy podemos contar que tenemos 5.000 clientes más por mes que se incluyen de esa manera. No tienen los mismos límites que tienen los clientes bancarizados, eso es lógico, pero por lo menos no les cerramos la puerta, como puede surgir en otras ofertas, a poder acceder y a ser incluido financieramente. Súper interesante. El otro día leí un artículo de empresas de neobancos, fintechs y demás, y relacionado al panel de talento que se hablaba, de la retención de talento, con propósitos vinculados a algo que se escapa ya del mainstream de maximizar ingresos, maximizar ventas y demás, y es maximizar eso sujeto a conseguir los mínimos sociales. O sea, un concepto mucho más social, que tiene que ver con tribus, con comunidades, con cosas nuevas que se vienen, que tiene que ver mucho que ver con la retención de talentos. No era para este panel, no era una pregunta, pero aprovecho y lo pregunto. ¿Ven que por el propósito y la misión que tienen sus compañías tiene un impacto determinado sobre sus talentos o no? ¿El movimiento en sí de sus talentos es símil a la industria en general financiera? ¿Arranco yo? Sí, yo creo que sí. De hecho, a mí me pasó que, por lo menos en Ualá, hay el propósito de democratización, de inclusión financiera, está muy presente, muy latente, y hay una asociación en la gente que entra a mantener ese propósito muy vivo de forma constante. Entonces, obviamente tenemos los mismos desafíos de talento que tienen todos los presentes. O sea, a nadie le es fácil mantener el talento vigente y demás. Estamos en una etapa recontra competitiva en cuestiones de talento, pero sí puedo notar eso. Puedo notar que hay una correlación muy fuerte entre el propósito de la empresa y lo que significa para el equipo ese propósito. Creo que es un plus, no es la solución a un montón de problemas, pero es un plus. Sí, y ahí estoy de acuerdo con Pablo, y otra cosa que me gustó mucho es ahorita mencionaba Javier con Teleperformance, y es que él decía como el dinero no lo iba a hacer todo, ¿sí? No era todo dentro de esa parte de retención, y creo que ese propósito superior justamente es el que nos mueve a todo el grupo de datos, de data scientists, la experimentación, el poder arriesgar, el tener tecnología, ¿sí? Entonces creo que justo en las compañías tech, evidentemente, ahora el caso de Paygo está nueva en este momento, no tenemos ese problema por el mismo estadio en el que está, pero sí creo que el propósito desde lo que se quiere hacer con la data, desde la tecnología que se tiene, desde la visión de negocio, es un plus para que el equipo tenga un propósito adicional y podamos también combatir el desafío de una manera alterna. Creo que lo que tiene interesante es empatizar con nuestros clientes, es encontrar, o sea, cuando uno encuentra que desde lo que hacemos de data podemos empatizar y acompañarlos, creo que es el gran diferencial. No es una ONG. Y obviamente en el fondo creo que la mayoría de las presentaciones estamos hablando de rentabilidad. Eso está claro. Son empresas que buscan rentabilidad, que buscan eficiencia, que buscan ahorro. Pero sí es interesante cuando nosotros contamos o vienen desde las sucursales a contarnos experiencias de personas que pudieron irse de viaje a partir de los productos o servicios que nosotros le damos. Y eso obviamente impacta. No como una ONG, porque está bueno poder aclararlo, pero sí impacta, cambia mucho, y muchas de las personas que trabajan en el equipo lo sienten. Y está bueno también que internamente, por lo menos en las 3 empresas que estamos acá representando o en las que están también en el panel, eso se siga contando. Pues también hay que vencer ese miedo de contar. Yo a veces escuchaba gente de no voy a decir el nombre porque es competencia de ustedes, pero de Equi, y lo demás lo dejo, pero que hablaban justamente hace muchos años de la inclusión financiera. Y al principio parece como que es una mala palabra, ¿no? El hecho de que uno está contando cómo alguien puede acceder a un servicio a partir de un producto que brindamos nosotros. Y cuando lo escuchás de la persona, la verdad que es muy interesante, o sea, te impacta. Así que sí creo que es una variable, como decía Pablo, no es lo único, pero es algo que impacta y es interesante. Bueno, gracias por los comentarios. De los 3, pregunta off, pero creo que era pertinente y de hecho está vinculado. Hablemos un poco de data alternativa. Bueno, por suerte Ale contó ya bastante de lo que es el concepto de data alternativa. Les han ido 2 preguntas. Uno, entiendo ya por Naranja bastante, ¿están utilizando data alternativa? Sí. ¿En qué cuantía realmente y cuáles fueron sus resultados? Y se las han ido con otra, que es la parte tal vez más ética.
están teniendo desafíos internos, desafíos regulatorios, porque técnicas de web scraping, ahora se empieza a hablar de blockchain, utilización de data de smart cities y demás, estamos accediendo a puntos de datos nuestros, ¿no?, que empiezan a tocar temas sensibles. ¿Están teniendo algún desafío? ¿Están viendo algún desafío al respecto? Y tal vez cuál es su opinión personal también, ¿no? Bueno, yo voy a fondo hasta que alguien me frene, ¿o no? ¿Tiene algún reparo? A fondo. Bueno, con respecto al uso de data alternativa, sí, usamos lo que se pueden imaginar. No les voy a agregar nada nombrando el tipo de data alternativa porque está bastante barrido exhaustivamente lo que contaba Ale hace un rato. Más o menos es eso. No vemos tampoco un resultado enorme con respecto a diferenciarlo, a diferenciación que puede tener el buró y demás. Pero de vuelta, es un plus. Ahora, más allá de eso, y tocando el punto de ética, que me parece por ahí la parte más interesante, porque lo otro quedó un poco respondido en la presentación anterior, yo tengo mi propio punto de vista, mi propia postura, por ahí un tanto disruptiva, pero síganme el juego un segundo. Si yo de repente uso como data alternativa sacar features de la imagen que se hacen en el onboarding las personas, y atrás veo que hay una pared pintada, o que hay un adorno, o que hay una pintura cara, o lo que fuese, y empiezo a sacar features o características o variables que reflejan un poco la situación o el riesgo que puede generar esa persona. Y de repente hay una persona que por ahí le tenía que dar un límite de 10.000 pesos. Pero si le agrego los features que salen de eso, le puedo dar 20. Y con 20 por ahí le cumplo el sueño de remodelar su casa o lo que fuese. Levante la mano quién le da el crédito, quién le da los 20 y quién usa el feature, por favor. Pero pará. La pregunta es al revés. ¿A quién no le da? Supongan que sí, supongan que el feature le da 10 lucas más. El resto no. El resto le da las 10 lucas y se conserva el riesgo de tener que usar esa data. Yo honestamente prefiero preguntar a la persona, ¿qué querés hacer? Salvando las distancias, no cambia mucho de la discusión típica de Uber Taxi. O sea, ¿querés subirte un Uber? Por más que sea ilegal porque te conviene, hacelo. ¿Querés subirte un taxi y quedarte conscientemente, legalmente libre de conciencia? Hacelo también. Me parece que estamos yendo a un plano en el cual el usuario va a tener que tomar cada vez más conciencia y va a tener que elegir cuál quiere que sea la ética atrás. La ética es desde mi punto de vista, una construcción social en conjunto. No podemos privarle el derecho a una persona de tener más créditos si ciertamente de repente los contactos o cualquier otra data alternativa le permite acceder a parte de lo que la persona quiere. Me parece que conforme pasa el tiempo van a haber cada vez más mecanismos y procesos que garanticen que el usuario ponga su ética propia como parte de la solución que le dan las empresas. Sí, y ahí agregaría, también igual tengo como una postura frente a lo que venimos desarrollando y una postura personal al tema. En términos de lo que venimos desarrollando y como les contaba, el índice de bancarización es como casi que es un obligado que tenemos, ¿saben? Porque queremos llegar a un público del que no tenemos información, ¿sí? Así que la que podamos recoger tenemos que potencializarla, tenemos que darle mucho más valor. Y en mi posición personal, y me adhiero a Pablo, hay que arriesgarnos. Sí, definitivamente para cambiar las cosas tenemos que tomar riesgo, ¿sí? Tenemos que mantenernos en unos márgenes éticos importantes, tomar las medidas necesarias, pero sí buscar la disrupción, porque justo queremos entrar a una nueva población y vamos a necesitar algo más que hacer lo que tradicionalmente venimos haciendo. Un temazo, la verdad. Y encima la persona de Data Privacy de nuestro equipo está sentada allá arriba y siento su mirada cerca, presionándome. Discrepo con lo que plantearon los dos. Me parece buenísimo poder discrepar en este espacio. Para mí el límite es el consentimiento, ¿no? Si el cliente sabe que está pasando eso, entonces podemos avanzar. Si el cliente no da ese consentimiento, no podemos avanzar. Y lo que está bueno es pensarlo al revés, Pablo. Vos decís, si yo le puedo dar 10.000 pesos, por ahí le podré dar 20.000. Pero ¿qué pasa si no le das ni 10.000 o le das menos? Y no le das lo que el cliente quiere.
y por ahí por alguna decisión basada en información que no obtuviste con consentimiento del cliente, estás terminando por ahí con algún derecho o algún sueño que tiene ese cliente. Creo que siempre el límite está en el consentimiento, obviamente en la transparencia, y sí me parece que hace un tiempo se había planteado una empresa muy interesante, no voy a decir el nombre para no spoilearlo, pero lo que planteaba es ¿qué posibilidad hay de que el cliente pueda ofrecer sus datos de manera monetizable? O sea, que el cliente diga, bueno, vos querés usar mis datos, págamelos. O sea, seguramente va a ser un diferencial muy chico, pero págamelo por usarlos. Entonces, no solamente da el consentimiento, sino que los pseudo vende o los comisiona y nosotros podemos a partir de ese momento utilizar sus datos para hacer lo que nos parece que podemos hacer y a partir de eso pagarle por ese uso. Pero siempre el límite para mí dentro de la ética es el consentimiento de que el cliente sepa que estamos haciendo eso con sus datos. Bueno, súper, sí. ¿Está ok? ¿Está aprobado? Bien. Sí, yo tengo también, en este caso no tendría que ser opinador, pero, sí, se vale. Bueno, no, que desde mi punto de vista, a veces lo que parece con esto del consentimiento es que la persona, sobre todo tal vez un no bancarizado, una persona más marginada, frente a la necesidad de acceso y ni te lee tal vez la letra chica. O sea, esto que vos decís yo creo que habría que reformularlo en el punto de que la persona realmente sepa las implicancias, realmente sepa, no que le tiré para que haga un clic. Pero ahí sobre eso también, tocando el tema de privacidad, nosotros creemos que, y es algo que es un desafío, no está realizado, que hay que invertir la misma cantidad de tiempo en usabilidad del producto que en usabilidad de términos y condiciones. Hoy está visto que los términos y condiciones no lo termina de leer nadie, a veces por necesidad y otras veces porque, como decía Ale, no nos importa. Entonces tenemos que buscar que los términos y condiciones sean tan sencillos, tan fáciles de entender, tan amistosos como el mismo producto que estamos haciendo. Entonces, independientemente del nivel de marginalidad que pueda llegar a tener un cliente, lo que nosotros tenemos que dar es que pueda entender el riesgo que asume. Si no logramos eso, obviamente hay una letra chica que nadie termina de leer. Cuando uno termina de bombardearse en un producto, ve una lista enorme de palabras y todos le damos siguientes. Pero creo que ahí también está el desafío, ¿no? Total. Bueno, vamos cerrando con el último temita y última tal vez pregunta e intento compactar algunas, que es el mundo Open Banking. Mundo Open Banking, que creo que muchos saben, de hecho se ha hablado un poquito, es uno de los libritos de la biblioteca de Open Data. Open Data es todo un universo, uno de los libritos de esa biblioteca es Open Banking, ¿no? Que básicamente es esto, un consumidor empoderado que con consentimiento habilita que vía ecosistemas API bien armaditos, su información ya a nivel transaccional está habilitado para terceros, más o menos para resumir. En ese sentido, ¿ustedes ven a Open Banking como algo que va a estar disrumpiendo la bancarización, que realmente va a ser algo que una vez adquirido un cliente o un cliente que tenía una cuenta corriente pero nunca fue activado del todo, realmente Open Banking va a ayudar a una mayor bancarización y al modelo financiero en general? Yo particularmente creo que hay mucho valor agregado en Open Banking, o sea, hay algo muy subexplotado, sin lugar a dudas. Lo que me parece que por lo menos todavía no veo, y por ahí me gano un par de enemigos, pero no veo a alguien sólido ofreciendo una solución de Open Banking. No lo veo que haya alguien ofreciéndolo de forma lo suficientemente, con el share lo suficientemente grande como para que uno quiera tomar el riesgo de pagar una solución de Open Banking y demás y ser parte, digamos, ¿no? Hay muchos intentos atomizados, Expira mismo, digo, es parte de esos intentos, hay muchos otros jugadores también, y sí siento que tal vez falta que termine de madurar la idea y que lo empiecen a adoptar, porque no está habiendo tanta opción como por ahí yo quisiese en este momento. A mí me vendría bárbaro, digo, tengo clientes no bancarizados, más data necesito, entonces sí siento que por ahí falta eso, falta la consolidación de un player que realmente genere confianza y demás. Por el resto me parece que tiene todo por ganar. Digo, hay un montón de data que se puede usar y está subutilizada. Hay una forma de compartir datos de una forma más integral, más con tecnología de por medio y demás. Sí creo que el riesgo está o puede estar en la seguridad que garantice el player que ofrezca Open Banking, digamos, ¿no? Básicamente porque si hackeas a un banco,
tenés la información de ese banco. Si de repente hackeas a una entidad de Open Banking, tenés la información de todos los bancos. Entonces, me parece que van a tener que ser muy cuidadosos con esa parte porque se puede generar falta de confianza y perder una gran oportunidad. Sí, de igual manera pienso que tiene una oportunidad y una ventaja por delante. Ahorita varias partes de la ponencia de Alejo decían como así se ve en el slide, ahora a la práctica lo que sucede. Creo que en la conceptualización y en la teoría está fenomenal. Ahora vamos a ver la práctica cómo se va desarrollando. Vienen retos de seguridad, vienen retos de privacidad, vienen retos de administración de información, pero creo que sin duda alguna contribuirá bastante. Ahora esperar cómo le dan la práctica. Yo voy a atrever a decir por ahí algo que no sé si es normal. No sé mucho de Open Banking, así que lo que sí creo es que lo que hay que poner adelante de este uso tecnológico es un caso de uso, un caso de negocio. Lo que creo que por ahí nos podríamos empezar a como de alguna manera acompañar entre todos son con los casos de fraude. O sea, si nosotros pudiésemos, no sé cuántas veces ven en Twitter o en algunas redes sociales que alguien le está sacando el número de teléfono al otro, y ahí me llegan un montón de amigos diciéndome el número de cuenta hacia donde tienen que hacer la transferencia es Naranja X, ¿no? Y ahí es donde yo digo, qué interesante sería para mí que esa información yo la pueda nutrir, o el resto de los bancos y de la fintech se puedan nutrir de ese mismo uso, de esa misma información, por lo menos con el caso específico de fraude, donde ahí creo que hay una muy linda oportunidad, y obviamente el fraude nos ataca a todos. La otra vez en la cena de ayer hablábamos justamente con la gente de Rappi, con lo que había sido su caso de fraude. Creo que ahí es donde hay una linda... O sea, yo pondría por encima el caso de uso y no tanto la tecnología. ¿Qué es lo que vamos a intentar resolver con el Open Banking que hoy no está resuelto? Y luego lo que va a pasar es que hay muchos jugadores que no se van a sentar tan cómodos en esa mesa a intentar interactuar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hablamos con los C-level de nuestras organizaciones para proponer alguna estrategia y siempre el ruido es qué van a saber de nuestra información? O sea, van a poder ver penetración, vamos a mostrar a dónde tenemos falencias. Y imagínate si no es un Open Banking, ¿cómo vamos a hacer para que esos jugadores se sienten en esa mesa a charlar de esa manera? Creo que, como dijo Pablo, falta un player fuerte, alguien que baje esto con... Bueno, está el caso de Modo, ¿no? A pesar de que todo lo que está haciendo, Modo no termina ¿Y cuántos bancos se sentaron atrás de Modo para que impulse? Con lo cual creo que ahí va a faltar mucha muñeca política para lograr esa idea de Open Banking. Súper bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos ahí cerrando. Agradecerles también a todos. Abrimos para preguntas. No sé si hay tiempo para preguntas, pero si hubiese alguna. Antes que nada, qué bueno escuchar, digamos, esta nueva forma de pensar. Entonces, súper interesante y creo que nos puede robar para desarrollar de manera. La pregunta concreta es si tienen o han pensado o van a tener, digamos, sinergias con Nación o con Ciudad. En términos de Open Banking, en términos de complementar la data, digamos, acceso al crédito, acceso a los sistemas financieros. Tuvimos iniciativas. La verdad es que conversaciones hubieron. Yo participé de conversaciones porque soy ex empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y participo, por lo menos acompaño en varias reuniones. Creo que el desafío que tenemos las empresas privadas cuando nos sentamos en esas reuniones es justamente el tinte político que puede haber en ese espacio. Y eso es lo que por ahí es difícil de discernir, ¿no? A veces las políticas públicas, que son muy interesantes y de la cual yo fui parte, tienen un impulso y una estrategia que a todos nos gustaría acompañarla, pero a veces en esas mesas uno se mezcla con lo político, ¿no? A nivel de lo que puede llegar a empezar a hacer compartir datos y nutrir por ahí espacios, lo que yo creo es que es un poco lo que hablamos antes, en Open Banking o en la estrategia de Open Banking, tienen que estar todos sentados en la mesa. Si no están todos sentados en la mesa es porque por ahí no hay acuerdo político para hacerlo. Con lo cual, lo que uno haga puede quedar como... O sea, si yo me siento en la mesa con Nación o con Ciudad, yo puedo estar siendo visto de alguna manera especial o puedo estar siendo beneficiado de una manera especial en compartir datos, y eso lo que puede ser es jugarme en contra a mí como empresa.
Si hay suficiente acuerdo político y están todos representados en ese espacio, creo que están dadas las condiciones. En la época de la pandemia, creo que todos lo recordamos, los datos de las telco, yo laburé en una telco, se empezaron a compartir como de una manera en la que nunca se habían compartido antes. O sea, eran y no se pagaban los datos, imagínense. Nunca se había visto eso antes. Antes las telcos de Argentina grandes no compartían nada o lo vendían. Es más, yo lo compré ese dato cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No lo pagué yo, ¿no? Acá. Pero sí lo compramos. Y después, 3 años después, en el medio de la pandemia, lo regalaban, ¿no? Así que creo que tienen que darse condiciones para eso y no están hoy dadas las condiciones para sentarse de esa manera. Sí, a ver, hemos tenido algunos acuerdos con Nación por algunos créditos a emprendedores y demás, con lo cual hubo intentos, hay intentos y habrá intentos, pero también es una cuestión de que se den las condiciones y no siempre ocurre, pero la postura, por lo menos de Wallace, siempre tratar de generar inclusión financiera, y me parece que mientras el jugador de enfrente, Nación, Ciudad o quien sea, vaya en pos de eso, siempre va a haber buena predisposición. Así que hemos hecho algunas cosas. Si me preguntas a mí, me gustaría hacer muchísimas más. ¿Alguna pregunta más? Gracias por el panel. Tengo una pregunta. Aquí tenemos representantes de las fintech que están tratando de generar inclusión financiera en la región de América Latina. ¿De quién tenemos que aprender? Es decir, ¿qué otras regiones tenemos que mirar? ¿De quién estáis aprendiendo? ¿Es África? ¿Es Asia? ¿Es China? ¿Y por qué? No creo que haya una concentración, por lo menos desde mi punto de vista, de quién aprender o de dónde. Me parece que es sacar lo mejor desde varios lados. O sea, en Europa está muy de moda el comprar ahora y pagar después, que es parte también de lo que acá en Wallace llamamos cuotificaciones, y es algo que sacamos de ahí. Pero el producto de créditos es el producto estándar de créditos, más con data alternativa. Entonces, me parece que se va nutriendo de diferentes cosas, porque es algo nuevo y no creo que hay jugadores grandísimos, ¿no? Nubank, que me parece el jugador más grande en términos de fintech, claramente es alguien de quien aprender. Mercado Pago también. Pero para todos también es nuevo, porque estamos agarrando algo que no existe, digitalmente hablando no existe. La mayoría de esas cosas ocurren en efectivos o precarizadas o lo que fuese, y lo estamos queriendo llevar a otro plano. Entonces me parece que en general, más allá de tomar pequeñas cosas positivas de distintos jugadores, incluso por fuera del circuito financiero, a veces es tomar algo de un retail, digo, si es que lo está haciendo, pero para mí la clave termina siendo tener una toma de riesgo más agresiva, porque si vas con lo de siempre no termina de funcionar, y ponerse lo más creativo posible en el sentido de tomar cosas de diferentes jugadores, de cualquier industria, entretenimiento, energía, la que quieras, y agarrar algún pedazo de eso que sirva y aplicarlo acá, porque ves que puede llegar a solucionar una necesidad que está latente. Sí, y ahí quiero sumar a lo que dice Pablo, y es: vemos cómo se pueden tomar cosas de Mercado Pago, cómo se pueden tomar cosas de Tinkoff en Rusia, cómo se pueden recibir de cada uno de esos actores. Sin embargo, no termina siendo un panorama totalmente igual en cada una de las regiones. Sin embargo, sí hay caminos que nos facilitan. Sí, o sea, acá ver cómo Mercado Pago recoge bastantes operaciones, cómo lo hace Ualá, cómo lo hace Naranja X. Ya han usado técnicas, ¿sí?, que nos sirven dentro de lo que estamos desarrollando en cada compañía. Comparto que podemos tomar lo mejor de cada una, y no veo uno como que lidere totalmente y como que sea el referente absoluto en el caso Paygo, por ejemplo. Buenísima la pregunta. Yo creo que poniendo al cliente en el centro de todas las decisiones, una vez que los ponemos en el centro y obviamente buscamos y aprendemos del resto, es lo mejor. O sea, cuando nosotros entendemos qué es lo que necesita, qué es lo que está pasando, después podemos innovar. O sea, como yo digo en las reuniones, la tecnología está, como está en todos lados.
Hay otros países que están mucho más avanzados. Cuando hablábamos recién de ética, bueno, vemos Europa, Brasil, Ecuador. Nosotros obviamente tenemos ahora un proyecto de ley que está al salir. Creo que ahí es poniendo al cliente en el centro y entendiendo cómo lo impactamos y obviamente teniendo estos espacios, que también ya casi cerrando, es algo increíble poder tener este espacio donde entre todos vamos compartiendo lo que va pasando. Eso creo que es la forma. Me acuerdo cuando estuve viajando por África, tenía una cosa que se llama M-Money o e-Money, que era la forma en la que se transaccionaba plata cuando no había internet, era solamente SMS, y estoy hablando del año 2010. Y yo estaba pensando que vivía en un país desarrollado y en Kenia se transaccionaba plata electrónica mucho antes que nosotros. Así que te puede de alguna manera te puede como sorprender cualquier lugar del mundo. Y también lo que está bueno es que podemos aprender entre nosotros en este tipo de espacios. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.